Oye, Laura, esperamos que comenten todos y luego nosotros podemos comentar algunas cosas o cuál sería la dinámica. Pues mira, yo creo que si hay algunos otros comentarios para ti, podríamos ir como avanzando una por una. ¿Qué te parece? Porque igual hay otras cosas que podrían redondear, no sé. Mira, Eduardo quiere participar. A ver, adelante, Eduardo. Sí, buenas tardes. Bueno, yo extendería también mi participación para formular alguna pregunta y quizás en ese sentido ya que ustedes tomen la palabra después, no sé, esa es mi opinión. Ajá. Ujú. Pero Sí, bueno, muy bien. ¿les parece entonces? Lo comento rápido, mi lectura. Eh, ujú. Bueno, pues muy agradable de leer los tres textos, de verdad. Los veo de manera un poco distinta en el sentido que los textos sobre don Olegario y don Enrique Krill, digamos, convergen en dos personalidades, dos gobernadores, funcionarios porfirianos muy representativos del régimen. Y en el caso del texto de Laura es básicamente de un evento social, pero que desde luego también tiene una serie de connotaciones fincadas en la política y la administración porfirista. Y por cierto, debo decir que el último de los textos, el de Laura, lo leí, además, muy agradable la narrativa que es Laura. Me agradó mucho leer en este estilo que tienes, ¿no? A lo mejor hubiera agradecido una parte introductoria o vamos, pero bueno, simplemente es que hasta conforme vas leyendo ya aparecen los nombres ahora sí de Julio Limantú y de Elena Mariscal. Pero bueno, muy bien en ese sentido. Pero como que nos dejas ahí con la expectativa final, Laura, porque dices eventualmente, pues sí, Julio muere en 1909, pero ¿y su familia? Que hubiera sido interesante, ¿no? Alguna nota, ¿qué pasó con ellos en el exilio? Si hay información sobre ellos, desde luego, porque sí, en esa última línea, como que me hubiera gustado seguirte leyendo. Entonces, esa fue mi impresión de la lectura, pero desde luego muy amena la lectura de tuya, Laura. Gracias, Felicidades. gracias. En el caso del texto de Marisa, don Elagario Molina, desde luego estamos hablando que Marisa pues conoce muy bien a don Olegario, ¿no? Su ancestro. Y desde luego que resaltan, como siempre, sus virtudes empresariales, su impulso en las obras, su visión moderna de la economía regional, sus vínculos, desde luego, a fines del porfiriato con el régimen. Eh, yo aquí, desde luego, le preguntaría a Marisa sobre sus ideas políticas, es decir, eh, se entiende claramente que él llega a la gubernatura con el apoyo de los científicos y que logra a través de ciertos cabildeos pues empujar su candidatura y convertirse en gobernador y posteriormente en su reelección. Pero me gustaría preguntarte, Marisa, si tú lo ubicas, vamos, como un político con ideas propias, vamos, es decir, que en sus discursos, no sé, en algunas otras fuentes, encuentres tú, vamos, que es un político como tal, es decir, no solamente un economista o empresario involucrado en la política y en este proyecto modernizador, sino como un político que como tal, pues aprende en el poder, que negocia, cuáles eran, por ejemplo, si lo hay en las fuentes, la relación que guarda, por ejemplo, respecto de los trabajadores del campo, si hay alguna referencia al respecto, ¿no? Con estos grupos que eventualmente se van a formar en Yucatán, grupos liberales, clubes, asociaciones, en fin.
si manifiesta ideas políticas propias, vamos. O sea, eso sería un poco mi duda y desde luego que me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Eh, Luego hay una frase, Marisa, en la página 18. Estás refiriéndote desde luego a los científicos y a la sucesión presidencial y literalmente dices en una parte donde te refieres a los científicos, donde intentarían obtener una posición más ventajosa e implementar un mecanismo de poder político más moderno. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es a lo que te refieres con un mecanismo de poder político más moderno, entendiendo que te refieres al contexto político de las elecciones presidenciales de 1904? Según entiendo, ese es el contexto de 1904, pero me quedó duda ahí de cómo manejas esto de que ellos buscarían implementar un mecanismo de poder político más moderno. Bueno, pero y desde luego, pues bueno, pendientes las consideraciones finales, pero muy bien el texto, Marisa, desde luego te felicito. Bueno, y sobre el texto de Enrique Krill de Olimpia, bueno, también Enrique Krill ya ha sido objeto del interés de Olimpia en trabajos que le han precedido. Gobernador en 1903, embajador en 1907, ministro de Relaciones Exteriores en el 10, en fin, todo un personaje muy similar en su encumbramiento político, económico, estatal, al de Molina. Eh, si bien me parece, Olimpia, esta es simplemente una impresión de mi lectura, que en algunas partes como que te desborda la empatía, es decir, veo que asumes a Krill verdaderamente como el gran representante del porfirismo, ¿no? Eh, Hay una partecita en la página, ay, bueno, ahorita te digo en qué parte lo leí, donde decías que era como el gran personaje de tu mano derecha, en fin. Entonces es un poco ahí como mi duda, bueno, más que mi duda, así como mi breve objeción, ¿no? Como encontrar más elementos como para sostener esa hipótesis verdaderamente, que fuera el hombre más importante de la administración. Bueno, eh, en la página 9 te estás refiriendo a 1921. Me parece que allí hay un detalle, Olimpia, que necesitas verificar con tus fechas, porque te estás refiriendo a una carta de Enrique Krill que está fechada en 1921, pero en tu texto estás hablando de Carranza, ¿sí? Estás hablando de Carranza, no estás hablando de Obregón. Me parece que ahí, no es para que revises esa partecita, porque la carta y el contexto en donde él intenta volver a México es ya con Obregón, no es propiamente durante Carranza. Y lo dice en efecto porque en el mismo texto de la carta dice que él ha permanecido por más de 6 años en el exilio. Y si él en el exilio se va en el 14, evidentemente se está él refiriendo a ya el periodo obregonista, no al de Carranza todavía. Bueno, eh, y nada más una partecita en donde también sugeriría checar digamos, la frase, porque estás diciendo en la página 11 que Carranza fue derrocado por Álvaro Obregón. Me parece que en términos literales no es así. En realidad, Obregón no derroca a Carranza. Eh, no hay un derrocamiento como tal, tradicionalmente se puede manejar. Finalmente es un movimiento, una rebelión que triunfa y que obliga a Carranza a dejar el poder, ¿sí? Pero, y además en ese movimiento que encabezan los generales sonorenses, literalmente fue de la Huerta y Plutarco Elías Calles, es decir, sí se suma desde luego y es parte del movimiento obregonista, pero literalmente no fue Álvaro Obregón, sino en todo caso es la rebelión de Agua Prieta. Bueno, fuera de eso, realmente el texto pues,
está muy bien. Olimpia es un tema que ya has abordado y que desde luego pues, se nota el conocimiento que tienes sobre eso, ¿no? En fin, serían mis comentarios en este momento al respecto. Muchas gracias. Ah, oigan, creo que me quiero decir porque a lo mejor sí valdría la pena que Marisa vaya haciendo comentarios para que no se queden como a la mitad, ¿no? ¿Qué les parece? Como tú quieras, Laura. Sí, yo creo que estaría bien y también así vamos avanzando poco a poco. Creo que lo agotamos mejor si avanzamos poco a poco, ¿no? Ok. Así que si quieres de Pero, una vez. pero hago los, perdón, hago los comentarios con relación a mi texto o hago también con relación al tuyo y al de Olimpia. Bueno, yo creo que puedes empezar con los tuyos y luego ya dirigirte a los otros, ¿no? Para ir haciéndolo más rico y entreverando. ¿Ok? Ok, ok, sí. Bueno, pues ahorita pues son con relación a lo que comentó Rosario y lo que comentó Lalo. Y bueno, eh, creo que todos los que hemos trabajado por muchos años algún personaje, de repente nos enfrentamos ante el problema de la cantidad de información que podemos incorporar. Yo, de hecho, tenía en mente en algún momento, y espero poder hacerlo, hacer una biografía política sobre Olegario Molina. Entonces, cuando leí en la minuta que decía 25 cuartillas, incluida bibliografía, dije, madre mía, mejor solo hablo de su niñez, ¿verdad? Porque con eso ya me he hecho todo el capítulo. Entonces, todos sabemos, sobre todo cuando conocen mucho a los personajes, lo difícil que es poder compactar toda esa historia. Claro, y creo que, y aquí trataría también de contestarle a Rosario algunas de las cosas que me comentó y dos en particular, ¿no? Cuando yo le puse científico entre comillas, pues claro, porque bueno, hay evidencia, y no me extendí, que además sus relaciones con los hermanos Justo y Manuel Sierra Méndez y con, o sea, sus grandes relaciones con Joaquín Baranda, pero claro, solo eso daba para el puro capítulo y hablar nada más de sus nexos con los personajes del poder y dije, y me centré en los que eran más visibles y de los cuales tenía yo material de correspondencia de dónde asirme, ¿no? Y claro, evidentemente, y bueno, desde el libro, pues, desde el clásico libro de guerra, cuando habla del grupo de los científicos, y luego los trabajos de Alfonso de María y Campos, siempre habla de este primero como núcleo muy cercano, de quiénes eran los científicos duros, por así decir, ¿no? Y ahí en efecto, pues aparecen cinco o seis personajes y luego se habla de un segundo círculo de científicos que son los que se van sumando y por lo menos en el caso de Guerra y de María Campos, a Molina lo ponen como a un científico, digamos, como de segunda línea, ¿no? Entonces yo por eso lo pongo entrecomillado y porque la historiografía lo ha repetido constantemente como científico, porque lo vinculan con estos primeros científicos de primera línea. Entonces, pero ahí ya no me quise extender porque entonces ya voy a entregar 50 cuartillas y mejor pues hago un libro, ¿verdad? Entonces, pero muy probablemente eso se pudiera subsanar con una muy buena nota a pie de página que tenemos un poco a decir, hacer como esta explicación para no, por falta de espacio, ¿no? Y ustedes ya me opinarán, ¿no? Si esa podría ser una forma viable. Con relación a su familia, es también un capítulo completo. Y ahí sí me fui a una nota, si se van, cuando dicen que es una familia muy extensa, bueno, en efecto, pues era el segundo de 10 hermanos y todos eran poderosísimos en distintos ámbitos. Tenía tres de los hermanos, además eran curas, uno era jesuita, otro era hermano Paulino, entonces, claro, ese es otro tema, se vinculan con el arzobispo de Yucatán y ejercen un gran poder a través de la iglesia.
Luego, sus otros hermanos son hacendados ingenieros, son comerciantes y que están además, son los que mueven los hilos a través de su hermano en todos estos negocios. Su hermano Augusto, inclusive cuando hubo esa campaña antiesclavista a través de la prensa de la Ciudad de México, pues al que se señala es el hermano de Olegario, que son los esclavistas, que son los negreros, con títulos de la prensa que dice el Trust de la carne humana, refiriéndose al Trust de la International Harvester. Entonces, sí, en efecto, y ahí le busqué la solución un poco como en el caso de los científicos, que me fui a una notita y ahí dije, muy probablemente sí valdría la pena, pero pues entonces me tienen que dar unas 10 cuartillitas más para que yo, con muchísimo gusto, les voy contando porque además es increíble, porque además no solo es ese clan familiar al que se refiere Torres cuando esa primera posibilidad, el peligro no solo es el hombre, sino la familia que lo rodea y el poder que tiene esa familia dentro de este entorno, ¿no? Un entorno regional, etcétera, etcétera. Entonces, esas son como dos pequeñas cosas que sí las podría yo incorporar, pero me veo muy limitada o tendría yo que sacrificar otras partes, ¿no? En ese, entonces, eso me gustaría luego escuchar sus comentarios y bueno, y nada más retomando una cosa que comentó también Rosario, que es que en efecto creo que sería interesante luego un trabajo de ver cómo estos contrastes regionales, en efecto no tiene nada que ver estos gobernadores, esta frontera con los Estados Unidos, pero estamos hablando de una frontera natural que es la frontera hacia el Caribe y es las relaciones con Cuba, las relaciones con Estados Unidos y esa identificación perpetua de los yucatecos, de que se sienten más caribeños y que se sienten más, que sus vínculos son Nueva York, Nueva Orleans, etcétera, etcétera, y que el centro político está tan lejos que bueno, pues y bueno, y una de mis hipótesis es que se fijan en este hombre finalmente porque el centro, el porfiriato, se da cuenta que es una de las economías más importantes, es puntal en la economía del régimen porfirista y que no la puede dejar ir tan fácilmente, ¿no? Entonces lo que está buscando es ejercer un control con un hombre que corresponda a los intereses del grupo y del régimen porfirista. Y aquí en Garzo, una cosa que comentó Lalo y que es eh, yo creo que comparte las ideas políticas con gente como Limantur, como Casasus, como Justo Sierra, bueno, como con todos estos personajes muy cercanos al poder político, pero claro que tenía sus ideas políticas propias. Y eso ya no lo incorporé, pero sí, por ejemplo, a través de los informes de gobierno. Los informes de gobierno, pues claro, que generan, no solo son los logros que se hacen a lo largo de una gestión, sino que es también tu propio discurso que va amoldando con relación a esos vasos comunicantes con el grupo de los científicos. Pero sí, es un liberal que pues se forma y bueno, que destaca desde los tiempos de Cepeda Peraza, en tiempos del tiempo de la República, etcétera, pero sí es un hombre que genera sus propias ideas políticas y claro, insisto, si me dan chance, pues también puedo incorporar ese material a esto. Y lo que preguntas con relación a los trabajadores del campo, bueno, pues a lo que él se dedica, pues él está en este contexto y de hecho cuando se lanza su candidatura para la gubernatura en el 2 en la Ciudad de México comienza una campaña antiesclavista a través de la prensa, a través del país, del diario del hogar, en donde están diciendo que todo ese grupo son unos negreros y que lo único que están haciendo es explotar al indio maya y que solo se están enriqueciendo un pequeño grupo de familias, ¿no? Entonces,
yo con mucho gusto incorporo todo, pero luego no me regañen, ¿eh? Sí, pero sí, y la información de hecho la tengo. Y luego, con relación a esto que dices de un poder político más moderno, un poder dentro del poder, eso es una información que yo saqué de la propia correspondencia entre Limantur y Molina, porque Limantur en todo yo simplifiqué mucho la información, pero el propio Limantur desliza la idea, o yo por lo menos tuve esa lectura, de lo que se trata, sobre todo en esta coyuntura de la eventual sucesión presidencial. Limantur está pues como buscando agua para su molino y quiere hacer como este grupo de gobernadores que sean afines a su grupo sin romper el ritmo, digamos, o sin salirse pues de lo que era el régimen porfirista. O sea, no se trataba de romper con él, sino generar y desliza en alguna de sus cartas, y a lo mejor lo debía de haber entrecomillado, yo hice una interpretación del asunto, que lo que se pretende es eso, un poder político más moderno a través de los gobernadores de los estados. No sé si con eso quedan respondidas las preguntas. Yo creo que información creo que me sobra. Me costó muchísimo trabajo hacer esta síntesis pues a lo mejor hay que considerar el número de cuartillas nada más para que podamos echarle más carnita al asunto, ¿no? Porque tendría yo que sacrificar una cosa por la otra, ¿no? Es tan problemático y todos lo saben. Cuando uno tiene mucho material, seleccionar qué es lo prioritario que quieres decir, como cuando no tienes nada, ¿no? Y tienes que estar ahí lanzando hipótesis que algún día alguien las podrá contestar, ¿no? Entonces, bueno, serían mis comentarios con relación a lo que señalaron Rosario y Lalo. Y yo, bueno, con relación al trabajo al texto que presentó Olimpia, coincido y no voy a repetir en lo que Lalo, prácticamente todo lo que dijo Lalo. Y creo que a Olimpia le pasa una cosa que nos sucede a todos los que trabajamos a un personaje, que nos cuesta muchísimo trabajo poner esa distancia. Y les perdonamos todo, ¿no? Porque entonces, si eran magníficos, porque eran maravillosos, si eran inteligentes, porque eran los mejores de su grupo. Entonces, sí creo que en esa parte Olimpia no debe ser tan permisiva, ¿no? Tiene que ser a lo mejor un poquito más crítica, porque estos hombres, pues sí, notables o importantes o destacados, eran unos hijos de la fruta y por eso lograron llegar a donde llegaron, porque pasaban y pisoteaban a quien necesitaban pisar, porque lo que querían era el poder, y querían el poder económico, querían el poder político y todo lo que conlleva tener eso en la mano, ¿no? Entonces, me parece que si en el caso de Olimpia le pusiera un poquito más de distancia, fuera más crítico con estos hombres que de verdad, pues el seminario debería de llamarse el seminario de los hijos de la fregada, porque todos eran tremendos, ¿no? Los hijos de la fregada del régimen porfirista, porque bondadosos no eran tremendos, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy generalizando, pero a lo que voy es a esto, a poner estas distancias. Y coincido. Y también le quería comentar a Olimpia que ah, eh, me quedó todavía un poco, ella está trabajando más bien el tema del exilio y lo que continúa, cómo vive el exilio y su regreso, qué sucede después. Me parece que esa parte está un poquito flojita todavía, que creo que hay muchos trabajos que podrían abonar a que se lo cierre. Bueno, aquí está Elsa, que hemos estado por mucho tiempo con nuestros exiliados también, y creo que en esa parte podría reforzarse mucho. Y también yo reforzaría esta parte de su regreso. Desde 1919, antes de que se fuera don Venus,
que se fuera o que lo fueran, ¿verdad? Comenzó una política de conciliación para el retorno de estos. Entonces, me parece que ese es un punto clave que ella tiene que señalar y que se lo pasa por alto. Desde 1919, el propio Carranza se da cuenta que para que se pueda establecer esta pacificación del país, se tiene que reconciliar con todos estos que se fueron desde 1914. Muchos regresan, por ejemplo, yo lo tengo más claro en el caso del episcopado mexicano, pero Carranza es muy selectivo, dice, pueden regresar, pero espérenme tantito, no todos juntitos ni al mismo tiempo, y calibra perfectamente quién puede regresar primero y quién puede regresar después, ¿no? En el caso del episcopado, pues le dan chance a Mori del Río, y le dan chance al no sé quién, y en el caso de mi arzobispo, a ese se la hacen cansada, se tiene que disculpar públicamente y publican su carta en la prensa para que vean que se estaba hincando frente a Carranza para que le dieran el pasaporte de regreso. Y en el caso de los civiles, creo que uno de los casos emblemáticos que también se le hicieron cansada fue Federico Gamboa. ¿No? A Federico Gamboa ya habían regresado un montón y a Gamboa ya lo tenían mano sobre mano. A ver, ¿para cuándo, verdad? Entonces, creo que ese es un tema que, como ella quiere trabajar, ¿cuáles son las condiciones por las cuales Krill regresa hasta el 20? ¿Por qué no regresa en la primera oleada? ¿Cómo está, cómo lo tenía ubicado el gobierno carrancista para que igual le dijeron, pues sí, van a regresar, pero tú espérame tantito, ¿no? Entonces, ese es un punto que quería yo. Creo que sería muy importante incorporarlo en el trabajo y también otra cosa que creo que podría ser interesante que se incorporara y que lo dice y que Olimpia lo dice muy tímidamente cuando habla de todos estos grupos contrarrevolucionarios que se arman en los Estados Unidos. Bueno, y en Cuba y en muchos lados, pero pues ella está hablando particularmente de Estados Unidos y creo que esto es muchísimo más complejo que como ella lo plantea. Y ahí sería interesante que le eche un ojito a la tesis que presentó el año pasado Luisa Calero, que ella trabaja a los grupos contrarrevolucionarios en los Estados Unidos, y es una tesis que seguro está en línea, es una tesis de la Ibero, que yo tuve en suerte de ser lectora de ella y que utiliza sobre todo mucho material de Washington y es muy interesante cómo se le da seguimiento a todos estos personajes y que yo creo que su personaje va a aparecer en esa enredadera que fueron los grupos contrarrevolucionarios. No es una cuestión monolítica, estaban todos peleados contra todos, eran veleidosos, un día se iban con uno, el otro día regresaban con otro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y creo, pero el tema, la verdad, pues es ahora sí como yo, como cochino en charco de lodo, ¿verdad? Porque me encanta el tema, ¿no? Entonces, perdón que yo sea con mis dicharajos, pero ya, bueno, Rosario me conoce muy bien y él cita también. Pero bueno, porque la verdad me parece fantástico. En cuanto al trabajo de Laura, la verdad es que se me hace el tema me encanta, pero me quedé pues un poco como Lalo, como y ahora que sigue, ¿verdad? O sea, nomás ahí nos dijiste, pues yo lo que he pensado, yo creo, y me encanta la manera de, pues cómo planteaste esto, cómo a partir de un evento social se genera una red que se va a ir desarrollando con el tiempo, ¿no? Me encanta la mirada desde la prensa, pero yo no te podría, o sea, nada más lo único que te puedo decir es que me encanta, pero como que me faltó tener más elementos para decirte, oye, pues porque pues tú mismo lo dijiste, es un bosquejo de cómo estás pensando que pueda ir haciendo, cómo se van creando estos vínculos. Yo volví a releer ahorita, antes de empezar el trabajo de Molina, hay un trabajo muy pequeñito, pero que a mí me gusta mucho, sobre todo en términos metodológicos. Es un artículo que escribió en el año 97 Alicia Salmerón, que se llama Política y redes sociales a finales del siglo XIX, el caso de Rosendo Pineda.
Ajá. Es un Pero artículo, ¿dónde está eso? Yo me pues, acuerdo. Trace, Ah, en Trace. Trace, o Trace, es Es Trace, que lo de Trace, música, ¿no? sí, es de diciembre del 97, en el número 32. Es muy, muy breve, y de hecho yo hablé con Alicia la semana pasada y dije, ay, digo, no encuentro tu artículo que me encanta sobre Pineda. Y bueno, pues Alicia, como es, me dijo, sí, pero es muy viejito, pero aunque sea viejito, es súper interesante porque ella lo que hace es precisamente a través de la correspondencia y de los vínculos que Pineda hace, pues se convierte en es la materia gris, ¿verdad? De este grupo maravilloso. Entonces, yo se lo recomendaría, sobre todo porque creo que en términos metodológicos es de veras, son 10 cuartillitas, es muy breve, pero personalmente me resulta muy revelador. Y esos serían mis comentarios. Ah, no, muy bien, muchas gracias. Y eso está en línea, ¿verdad? Fíjate que no lo sé porque a mí me lo pasó Alicia impreso, o sea, me lo dio así, Ah, hasta, no, pues hasta entonces el papelito, hasta le vamos el a pedir papelito. fotocopia o escaneo Sí, para subirlo. hasta el ¿Vale? papelito que dice para Marisa. Sí, me lo dejó ahí en mi escritorio. Pero Ok. es Entonces, breve. lo voy a buscar en línea y si no está en línea te lo vamos a pedir escaneado si se puede y lo ponemos en este depósito, digamos, que tenemos ahora en el micrositio del Mora, del Seminario Emprendedores. Ahí hay una pestaña donde están las lecturas, que están todas las que vayamos necesitando y circulando solo para que las bajemos nosotros, no es público porque pues son reproducciones de libros y cosas así, pero nosotros sí podemos tener acceso si es que por alguna razón no las encontramos, porque las estamos transmitiendo también por el correo, ¿no? Exacto, pues luego Ok, me enseñas a usarlo. Yo no sé exacto. usarlo, pero Ya les voy a mandar un correo oficial con esa información que ya nos lo hicieron. ¿Ok? Bien.